UPN Radio 095. Espacio de divulgación cultural, científica y extensión universitaria. Unidad 095 Azcapotzalco. Presenta. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en este programa con peras y manzanas de la Universidad Pedagógica Nacional 095 Azcapotzalco, y vamos a dar continuidad al tema de mexicanidades con el maestro Gabriel Páramo. La otra vez estuvimos también con el doctor Abraham Sapien, esperemos que llegue, y bueno, si no, iniciamos este programa tratando de recapitular un poquito de lo que nos hablaron en relación pues, a la historia, algunos momentos importantes, ¿no? De cómo se ha construido este concepto de mexicanidades, algunos elementos importantes con los que acabamos en relación a la política educativa, a la reforma, ¿no? Yo quisiera recuperar esto para volver a centrarlo en el tema educativo, pero no sé, a ver si nos quieres comentar por qué estudiar mexicanidades, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la aportación a las ciencias sociales? Sí, y fíjate que ahorita que mencionas lo de la educación, yo creo que la cuestión de las mexicanidades tiene mucho que ver con la educación. Ajá. Al final de cuentas, un sistema educativo o una propuesta educativa de un país, lo que busca no solamente es que la gente aprenda cosas o cositas, sino que busca formar ciudadanos, busca formar gente. Entonces yo creo que, más que bien, antes había un proyecto de nación. Creo que hubo un proyecto de nación que puede ser muy criticable, lo que sea, a veces es como... Sin embargo, nos queda a nosotros, que vivimos ese proyecto de nación, un poco como cuando Yevtushenko habla de Adiós Bandera Roja, nos queda, sí, había muchas cosas malas, pero también había educación, había seguridad social, había un montón de cosas que se van perdiendo. Y yo creo que parte de ese, de repente, ahorita, ¿quién es mexicano? ¿Quién se siente mexicano? ¿De verdad somos mexicanos que se ha perdido? Incide desde una política educativa hasta, yo creo que, aunque es muy complejo el tema, yo creo que influye también en los índices de violencia que hay y todo. Sí. ¿Por qué matas a tu vecino? Pues porque es otro. Ya lo habías comentado la vez pasada, sí. ¿No? Hablas de los niveles de violencia, ¿no? Sí, entonces, pero eso tiene que ver, pues, con los contenidos que nosotros damos incluso en las clases, o que dan. Yo tengo la fortuna, como tú también, de dar clases a las maestras de preescolar que están. Entonces, de repente, darnos cuenta que esas maestras, que en muchos casos son de los que están más abajo de la escala como que en la que colocamos a los maestros, están más abajo, son las que tienen la mayor responsabilidad, porque ellas son los que están empezando a formar a los niños que van a ser ciudadanos y que van a ser mexicanos, y cómo se va precisamente a ellos en un mundo, además en un mundo diverso de inclusión, y todo cómo se van a decir, somos mexicanos, nos sentimos mexicanos, ¿bajo qué parámetros? Nos sentimos mexicanos bajo los parámetros esos horribles que luego vemos en redes sociales de sí, como somos mexicanos siempre llegamos tarde, como somos mexicanos siempre hacemos malas cosas, o ¿por qué no podemos tener un país bonito? Yo creo que hay un problema ahí muy grave que sí tendríamos nosotros que, como maestros, como gente que está frente al grupo, como que reflexionar. Y bueno, sobre todo eso que dices es importante, ¿no? La gente en preescolar, la docencia en el preescolar tiene pues en sus manos, aunque parece cliché, pero no, eso es en realidad, ¿no? Esta formación o construcción del mexicano, ¿no? Porque es el proceso de construcción, sobre todo en preescolar, que está en construcción muchos elementos, ¿no? De su personalidad, de su inteligencia, de sus hábitos, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, en este caso, ¿cómo ves? Si crees que aporte algo, y pensando en la mexicanidad ahora con este nuevo concepto de la reforma educativa, de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿qué aportaciones traería a esta formación de los nuevos, o esta construcción de los mexicanos en ciernes de su preescolar? La incorporación del civismo, la filosofía y otras materias que está pensando esta reforma, pues, quizá para rescatar al sujeto
y evitar ese tipo de problemas que tú estás mencionando, ¿no? Sí. Viéndolo solamente así, solamente en cuanto a contenidos, o en cuanto, no contenidos, en cuanto a intenciones, yo creo que sí sería un paso adelante. O sea, falta mucho ver cómo se aplican, cómo se traducen realmente frente al grupo. Sin embargo, el solo hecho de considerar, vamos a dar civismo, tú tuviste clases de civismo, entonces, a lo mejor decir las clases de civismo son simples, pero no, te enseñaban cosas tan simples como ser en los lugares de las personas que lo necesiten, no grites en espacios abiertos, no te portes como chango, que se van perdiendo. O las clases de historia un poco, cómo se construye el mexicano. De repente están muy de moda decir, todos los héroes de la patria son falsos, los niños héroes no existieron. Juárez era traidor. Y la idea esa horrible de, vamos a tomar que los héroes son como los antiguos, ¿no? Por fin debería ser el bueno. Oí que Victoriano Huerta era el bueno, o que el otro Santana era el bueno. O sea, pero eso es un poco como un desconocimiento de qué es el mexicano. Estaríamos mejor con Maximiliano. Pues eso es entender que Maximiliano ni siquiera, Maximiliano era un príncipe europeo que venía a una colonia. Entonces es un poco decir, bueno, pues ¿quiénes somos los mexicanos? Mexicanos no somos europeos, ni somos irlandeses, ni somos más que mexicanos. O sea, y es un poco ver qué nos une. En la práctica en la que vino el de Cristina, ¿te acuerdas que decían, y yo no sé si comenté ahí la anécdota de que una vez leí un texto que veían a los romances, a los, ¿cómo se llaman? A estos, se me acaba de poner el nombre. A los gitanos. A los gitanos mexicanos y entrevistaban a gitanos mexicanos que estaban en el norte. Y los gitanos mexicanos decían, no, es que decían los gitanos mexicanos, un gitano siempre come arroz, un gitano siempre come tortillas. Y decían, oye, ¿sabes que hay gitanos en otros lados que no comen arroz, que no comen tortillas? Y ellos, eso no van a ser gitanos. Entonces, ¿qué nos hace mexicanos? Sí, entonces, ¿o por qué nos sentimos mexicanos? Si a ti te preguntan, o a Roberto le preguntamos, ¿eres mexicano? Sí. ¿Pero por qué? Tú eres mexicano, yo también, ¿no? ¿Y por qué mexicano y no sueco, chino o el imperio gringo? Muchos apostaron por ser el imperio gringo, ¿no? Muchos quisieran ser gringos, eso sí. Pero entonces también nos damos cuenta de una cosa, que las visiones que tiene la gente de otros países tienden a ser como visiones fantásticas. No, es que los gringos son no sé qué, ahora está de moda decir que Islandia es el paraíso, ¿no? O sea, no toman en cuenta que Islandia es un país muy chiquito donde, y esto no es normal, donde casi toda la gente está emparentada, donde además, aunque han logrado que para los irlandeses la calidad de vida suba y todo eso, lo han logrado a costa del trabajo de los inmigrantes, y no inmigrantes ni siquiera, sino trabajadores temporales de Europa Oriental o africanos. Veía unos datos que a los trabajadores, las empresas, por ejemplo mineras o de cosas peligrosas, contratan gente de Europa Oriental, polacos y tal. Los polacos y todos ellos subcontratan africanos. Entonces, la empresa sueca le paga a los polacos, por decirlo así, los polacos le pagan a los africanos, pero eso no lo piensa la gente. No piensa la gente que si llega a Islandia, lo van a colocar no en la primera clase. Claro. Es algo que tú dices, ¿no? Lo fantástico, las ideas, esa parte idealizada, ¿no? De las identidades o los países, ¿no? Igual, ¿no? Como lo que tú decías en relación a esos estereotipos de que si Huerta es bueno o malo, o Porfirio es el mejor o peor. ¿O por qué? ¿Por qué no? Por ejemplo. Y por ejemplo, yo veo, así como constantes que tenemos los mexicanos, bueno, los mexicanos comemos comida similar. Además hay cuestiones como la familia sigue siendo muy importante. Aunque haya personas que individualmente no les caigan bien sus hermanos o lo que sea, la familia sigue siendo importante. Se entiende por qué la familia. Se entiende el cierto uso del tiempo. La gente sigue siendo más o menos solidaria. O sea, a pesar de todo, la gente sigue siendo más o menos solidaria. O sea, hay muchos casos de gente que, por un lado, la asalta y por el otro lado, no falta una persona que nos acerca a su casa o le presta un teléfono o le da la solución milagrosa para el susto, pues le da un bolillo.
Típico, ¿no? Sí. Cuando nosotros llegamos generalmente a la casa de cualquier persona, aún cuando sean personas a las que no haya mucha relación, te ofrecen algo, aunque sea un café, unas galletas, algo de comer. Pero también como se ha deslizado mucho esto, ¿no? Porque parece que solo es de los mexicanos, o que es particularidad, ¿no? Y yo recordaba a Carlos Monsiváis cuando decía, bueno, el problema es que solo sí somos muy solidarios, pero en emergencias, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera, si no hubiera una emergencia, un sismo o una catástrofe, parece ser que vivimos igual en el mismo clasismo, ¿no? Sí, sin embargo, yo alguna vez tuve oportunidad de viajar por el mundo, en Sudamérica, por ejemplo, y sí notaba, por ejemplo, que en Sudamérica nosotros llega la gente o nosotros mismos y procuras que esté bien y le das de comer, ¿sabes? No comió el maestro, le llevan nada. Allá no. Simplemente llegaste ya. Llegaste y entonces sí ves algunas diferencias sí, culturales, ¿no? Yo sí veo diferencias que sí nos identifican, tanto en lo malo, digamos, como en lo bueno. Pero las diferencias en lo bueno, pues son unas que al final de cuentas te hacen sentir, yo creo que cómodo y seguro y aceptado. Si una categoría de mexicano sería apapachador, que amoroso. Yo creo que sí, que es apapachador, es amoroso, es criticón, o sea, pero a veces como criticón a mí se me hace, bueno, lo podemos ver en cualquier lado. Siempre estás hablando más de la gente, o sea, las mexicanas están hablando más de la gente y todo, pero a la hora que se necesita algo, no, o sea, es difícil que lo dejes. O sea, sí puede pasar. Sí. Y cada vez pasa más, pero en realidad es como difícil que lo dejes caer hasta el fondo. Entonces, vamos, si pensamos en estas mexicanas y toda esta complejidad que ustedes nos han platicado, ¿cuál sería la aportación? ¿Habría una aportación desde el estudio de la mexicanidad para no solo los contenidos, ¿no? Sino otras prácticas, ahora hasta simbólicas, ¿no? Que le aporten a la nueva escuela mexicana, en esta construcción que tú decías desde preescolar, por ejemplo? Yo creo que sí, porque nosotros con el doctor Sapien estamos haciendo este proyecto, porque también todo esto que te digo, y como tú lo decías como lo decías muy adecuadamente, como decía Fuentes, como que se idealiza. Sí somos así, pero no siempre somos así. Y a veces hay diferencias entre cómo somos, quiénes somos. Entonces yo creo que ahorita es la oportunidad de ver que los mexicanos, como se dice antes decía, todos los mexicanos somos guadalupanos. No, todos los mexicanos no somos guadalupanos. Puede ser guadalupano, no ser guadalupano y ser tan mexicano como. Todos los mexicanos pues, somos de tal o cual forma. Y no, o sea, tenemos mucha idea de pensar que el mexicano tiene un pasado campesino necesariamente. Y eso yo creo que desde hace cuando menos 50 o 60 años se perdió, porque incluso familias que a lo mejor sus bisabuelos fueron campesinos, vivieron en la ciudad, o sea, si ahorita los pones en el campo, están... Estás hablando de los años 40, ¿no? Donde fue más notorio. De los años 40 que llegaron a las ciudades y se urbanizó todo. Familias que pues a lo mejor tienen su abuelo o su bisabuelo en el campo, pero ya no. Entonces esos también son mexicanos, ¿no? Y como veíamos en el primer conversatorio que tuvimos con Enrique, ¿y qué pasa con los mexicanos que ni siquiera no solo no son guadalupanos, sino ni siquiera son católicos? ¿Sí? Y tienen otra religión y vienen de Europa. Y venir de Europa no hace 300 o 500 años, sino vienen de Europa hace 50 años. ¿Esos son mexicanos o no son mexicanos? También son mexicanos, yo creo. Con Abraham veíamos, por ejemplo, las comunidades transgénero. ¿Son mexicanos o no son mexicanos? Yo creo que sí. Entonces hay que ver qué clase de mexicanos son y qué aportan a toda esta construcción de la mexicanidad. ¿Qué aportan al ser mexicano? Sí, entonces es como esto que le decían a Rolando de Tobin, ¿no? Cuando él escribió su psicología del mexicano, ¿no? Decían, bueno, psicología de cuál mexicano. ¿De cuál mexicano? Sí. Entonces, a ver, con esas decisiones que haces, parece que sí hay una posibilidad de empezar a caracterizar que me parece muy difícil, ¿no? Al mexicano, pero somos muchos, ¿no? También en ese sentido de la mexicanidad, ¿no? Somos muchos, pero algunos son. Ajá, exactamente. Algunas cosas no son. Un ejemplo un poco, bueno, como todos los ejemplos demás, no muy exacto, pero aquí en la UPN, todos somos, todos nosotros somos docentes de la UPN, pero hay unos de contrato y otros que somos interinos, ¿no? Hay otros que están por horas, otros tienen tiempo, medio tiempo. Hay algunos que se dedicaron a la docencia desde su
formación de licenciatura, otros son sociólogos, psicólogos, periodistas, etc. Sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, ¿por qué todos nos consideramos maestros de la UP o forma parte de la UP? No solamente porque es gente paga, sino es un elemento, pero también hay, porque además, como entonces tienes que decir, a presumirlo, o si participas en una mesa redonda, lo dices y todo. Entonces hay que ver esos elementos de pertenencia. En una institución es más fácil porque están mucho más acotados, pero en un país, ¿qué pasa cuando, en esto de la mexicanidad, qué pasa con las personas, con los inmigrantes? No solo los inmigrantes que se van en situaciones muy deplorables, con los inmigrantes, por ejemplo, los estudiantes o las comunidades de clase media que dejan otra vez, dejan de ser mexicanos. Yo tengo una hija, no sé si te he contado, tengo una hija que vive en Marsella con su esposo y sus hijos. ¿Dejan de ser mexicanos o siguen siendo mexicanos? ¿Qué los hace ser mexicanos? Ir a Uchana a comprar, como lo hacen, cosas de la costeña u otras cosas. ¿Y sus hijos van a ser mexicanos o qué clase de mexicanos van a ser? ¿Qué clase, no? Yo recuerdo mucho que dijiste este ejemplo, ¿no? De en Marsella, había un esquiador que vivía en Suiza, pero no sé cómo llegó y era mexicano, ¿no? Estaba allá. Y uno de repente aparece esquiando en la nieve, ¿no? Y dice, es que yo voy a representar a México, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esos elementos, ¿no? De un mexicano que quién sabe cuántos años tiene allá, estando en México, de repente se pone a esquiar y dice, yo represento a México y con el orgullo de ser mexicano. ¿No? Mi papá vive en Estados Unidos, en California, y dice que nunca había estado tan en contacto con comida mexicana y música mexicana como en las comunidades de California. Dice, la gente habla muy mal español, o sea, dice que hablan un español terrible, tienen una ortografía terrible, pero se sienten en comidas, en música y en tradiciones. Dice mi papá, es como regresar a México, mi papá nació en el 34, es como regresar a México de los 40. Porque es como mucho es las ganas, el deseo de, queremos ser mexicanos y somos más mexicanos. Y somos más mexicanos que los mexicanos que viven allá. Sí. Pero son procesos muy importantes, ¿no? Interesantes, que son dignos de tomar. Seguramente ustedes lo están estudiando más en las mexicanidades. Y yo te he hablado esto de como de la caracterización del mexicano, que es complicada, y si nos unen algunos elementos, pensando otra vez desde el plano educativo en esta nueva escuela mexicana, que está haciendo mucho énfasis en recuperar la dignidad del ejercicio docente que fue más o menos, vamos a decir, mancillado o sometido, ¿no? Con la reforma anterior. Y están hablando de la identidad docente. ¿Cómo se juega aquí la caracterización, si podemos hablar de una identidad docente desde las mexicanidades, es decir, los maestros mexicanos, ¿no? ¿Qué aportaciones o qué elementos o mejor categorías de análisis le puede incluir desde el estudio de las mexicanidades al estudio, al fomento de la identidad docente en México, ¿no? Esto está muy interesante, pero además está muy complicado, porque efectivamente el maestro formaba parte como de el eje de no solo de quién eran mexicanos, sino quién formaba mexicanos. Como bien lo dices, hasta llegar a los años 80 o 90, como cuando empieza el neoliberalismo y todo eso, ser profesor era un orgullo. O sea, el profesor fuera de donde fuera, de primaria, de universidad y todo, tú decías en la tienda que eras profesor, como ocurre con gente ahora de mi edad o más grande, profesor. Pero después empezó a hacer los medios y el gobierno incluso decía, los profesores no pierden el tiempo, tienen muchas vacaciones, son unos buenos para nada. Entonces, ahí uno de los puntuales que estaba defendiendo que somos mexicanos se desintegra. Entonces, de repente, yo creo que volver a hablar de mexicanidad también tiene que incidir necesariamente en las cuestiones laborales, en la seguridad laboral, en la seguridad económica de los maestros. Los maestros, yo creo que tú lo sabes, no queremos hacernos ricos, pero cuando menos quieres tener que comer en la quincena, o si tienes hijos o familia, poderles dar algo, ¿no? Que eso se ha perdido. O sea, ¿por qué vienen los maestros de Oaxaca o de otros lados a la Ciudad de México? ¿Porque no quieren tener clases?
Pues no, porque... o sea, vienen porque de alguna forma tienen que tratar de ganar, y no lo que se les regala, porque también ahora hay mucho lidiar entre muchos jóvenes, sobre todo es todo lo que te dé el gobierno está mal, es papá gobierno y mejor hay que trabajar, y no es cierto, o sea, yo creo que los gobiernos establecen una especie de pacto social, donde tú cumples esas obligaciones y nosotros te damos esto. Y que esa idea de que solamente por el trabajo voy a llegar a ser grande, pues es un poco una idea romántica que vende política, capitalismo y todo. Si tú estudias y trabajas 26 horas al día y no sé qué, ¿cuándo trabajando así vas a llegar a ser como ese? Sí, es igual, ¿no? Este maniqueo, ¿no? De las... Sí. El trabajo, el esfuerzo individual, ¿no? Y entonces, exacto, entonces los maestros también empezar, que ellos vuelvan a entender, que volvamos a entender que lo que hacemos es un trabajo colectivo y es un trabajo formativo. Yo les digo a mis alumnas de preescolar, tengan en cuenta que ustedes deben formar un espacio seguro para unos niños que a lo mejor vienen de situaciones muy violentas, o vienen de situaciones muy degradadas, o vienen de entornos terribles. Tal vez el único lugar donde tengan seguridad, donde tengan inclusión, donde tengan, es en las horas que están con ustedes. Y no solamente de escuelas muy precarias o de colonias precarias. Me han contado historias horribles de preescolares de Santa Fe y de eso, donde amarran a los niños y cosas así. Entonces, vean cómo su responsabilidad es grande y como un poco todos los maestros otra vez deberíamos pensar, esta es nuestra responsabilidad, porque al final de cuentas, ¿qué mexicanos queremos hacer? ¿Dónde queremos vivir? ¿Dónde queremos que vivan nuestros hijos, nuestros nietos? Y que esa es la pregunta que se está haciendo, ¿no? Ahora con la nueva escuela mexicana, y con esta perspectiva de construir el currículum que se pretende para el 2020, 2021, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ciudadanos queremos formar? ¿Qué mexicanos queremos formar? ¿No? Entonces, por eso yo te preguntaba si hay alguna pista que desde su estudio tengan, desde las mexicanidades, que nos dé pista, nos dé luz de por dónde ir y empezar a revalorar esta construcción de la identidad docente, ¿no? Que no está totalmente perdida. No. Y como decía, tal vez se decían los documentos ahora en nuestras nuevas juntas, ¿no? Por primera vez el sentido histórico. Yo creo que el sentido histórico del docente lo tenía. Se ha perdido, se desdibujó un poco con esto que tú planteabas, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. No está totalmente perdido, no vamos a buscar entre las ruinas algo, no. Hay mucho y hay que fortalecerlo. Nosotros, particularmente en el estudio que estamos haciendo, el doctor Sarkin que lo está dirigiendo y yo, apenas estamos empezando, estamos un poco planteándonos las preguntas. ¿Desde dónde partimos? ¿Quiénes somos? O sea, porque la idea, como dice Sapien, la idea del mexicano que es tal de los años 40 o 50 ya no es funcional. La idea que, por ejemplo, mi papá nació en 34, la idea que tenía mi papá que nació en 34, que yo nací en 57, a lo mejor a Roberto que nació en el año 96. En 96. Yo en el 63. O sea, no, a lo mejor no nos dice mucho. Hay que ver qué sí nos dice. O sea, ¿qué constante hay entre el 34, el 57, el 63, el 96? Ahora estoy teniendo alumnos en la escuela de periodismo, tengo alumnos que nacieron en 2001. O sea, sin embargo, yo creo que sí sigue habiendo constantes. Y yo creo que gran parte del trabajo que tenemos que hacer es encontrar esas constantes. Pero es a partir de la pregunta, ¿qué es lo, como dijiste, lo positivo? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué nos distingue? ¿Por qué somos mexicanos? Ajá. ¿Tú por qué? O sea, no es para reconocerte, pero es para reflexionar. ¿Qué te hace mexicano? ¿Qué te hace? ¿Por qué mexicano y no ciudadano del mundo? ¿O por qué no, O hay mucha gente que no se siente mexicana, que dice, México no lo representa. Pero entonces, ¿qué sí lo representa? Porque incluso esos mexicanos, su no representación la hacen desde un punto de vista como muy mexicano, no sé si me explico. Está pensando en referente, ¿no? Sí. Mexicano, tal vez, ¿no? Sí, entonces, no, esos mexicanos no, pero nosotros sí, porque somos especiales, yo qué sé. Entonces,
no sé, bueno, ese será mejor como un punto, empezar a comentar ese estaban con los docentes, ¿no? Porque yo me acuerdo del libro de Emilio Tenti, Fanfani, que cuando quiere caracterizar al docente, ¿no? En Latinoamérica, y hace un comparativo con Brasil, Argentina, Uruguay y México, y dice, pues es que es muy difícil, ¿no? No puedo caracterizar, y quizá lo más que caracteriza a estos docentes de esta región es la pobreza. Eso es impresionante, ¿no? También es lo que tú decías, el docente no va a enriquecerse, no va a ser millonario, ¿no? Pero algo me llamó la atención, es decir, la caracterización del docente es complicada. No sé si sea similar a lo que está pasando con las mexicanidades. Entonces, ¿cómo entrarle a la construcción de la nueva escuela mexicana para la identidad del docente mexicano? Digo, eso, o sea, yo creo que efectivamente hay que trabajarlo mucho porque, fíjate, la historia que nos contó Enrique en el conversatorio, a pesar de que es tan diferente de las historias, digamos, comunes, él se siente tan mexicano como tú, como yo. Sí. Y seguramente si, cuando ahora que sigamos con esto, entrevistando gente, se van a sentir tan mexicanos. ¿Y por qué se sienten mexicanos? Yo he visto que, y eso todavía la prioridad es, se sienten mexicanos un poco por la familia. Y por una cosa sí que a lo mejor es difícil definir, porque desde a lo mejor en un punto semiótico se puede definir, cierto ambiente, cierta atmósfera que dice, no, pues yo soy mexicano. Y cuando el judío mexicano va a Israel, te sigue sintiendo como mexicano. Yo leí un libro donde decía que una de las aportaciones del español al hebreo era anti-hu es no seas, decían anti-hu pendejín. Entonces, claro, no seas, pero que dicen anti-hu pendejín. Entonces, incluso esa forma de rimar las cosas, ¿no? De rimarlas, que es muy típica. ¿Y por qué ese insulto y no otros que tantos hay? Ajá. Entonces, porque además ellos se sienten mexicanos, a lo mejor mexicanos de cierta clase social o lo que sea, pero se sienten mexicanos. Y yo insisto que mucho tiene que ver con la comida. La comida. Yo insisto, mi papá contaba una historia muy triste que le contó mi abuelito en época de la Segunda Guerra Mundial, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. El abuelito tenía un amigo alemán que se vino a México porque él no estaba de acuerdo con el nacionalsocialismo. En los años 30, medios de los 30. En Alemania se vino a México, sus hijos crecieron y sus hijos los mandó al colegio alemán y sus hijos eran fanáticos nazis y se fueron a Alemania. Y ellos decían que le contaban historias que el papá lloraba cuando las leía, de que estuvieron 4 horas para saludar a Hitler y así, cosas así, pero que los dos hijos le pedían, papá, mándanos unas latas de chiles. O sea, los hijos que se sentían alemanes, se sentían nacionalsocialistas y que fueron la raza aria, los mataron además en Rusia y todo, pedían sus latas de chiles. Pero fíjate qué curioso, ¿no? De esas anécdotas, así también de la comida y de los chiles, hay gente que tiene muchas anécdotas, ¿no? Mexicanos que viajan y extrañan los chiles, ¿no? Entonces sí, tal vez la comida, ¿no? La comida debe ser un referente, pues sí, que nos une, pues de manera biológica, natural. Bien, pues estamos dando fin a este programa, me parece muy interesante, ¿no? Llegar finalmente a la cuestión de la comida, que es la que tal vez nos integra, y bueno, pues hasta ahí ver qué aportaciones se meten de esto para la nueva escuela mexicana, ¿no? Claro que sí. Tal vez no esté considerado. Gracias, Gabriel, por esta charla. Estaremos haciendo un tercer programa, esperamos que puedas participar y cerrar con esto que es muy amplio pero muy interesante. Invitamos al doctor Sapien y pues les damos las gracias por participar en este programa con peras y manzanas de la unidad 095 de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues muchas gracias, nos estaremos viendo. Muchas gracias. UPN Radio 095.